Buenos días compañeros, mi nombre es Jimena Gamboa y el día de hoy les voy a hablar sobre la médula oblongada o como también es conocida, bulbo raquídeo. Vamos a iniciar con las generalidades. Vamos a tener que esta continúa con la médula espinal y comenzará a nivel de la mitad del arco anterior del atlas, atravesará el agujero magno y va a terminar en la parte media de la porción basilar continuándose con el puente. Además va a tener una longitud de aproximadamente 3 centímetros y la podemos comparar con un cono invertido, que se los agregué ahí, ya que sus diferentes diámetros van a aumentar de forma gradual de inferior a superior, como pues lo vemos ahí. Y ahora las relaciones, vamos a tener que posteriormente va a estar la membrana atlanto-occipital posterior, anteriormente los ligamentos que unen el hueso occipital a las dos primeras vértebras cervicales y al vértice del diente del axis. Ahora vamos a tener una configuración externa y una configuración interna. Vamos a iniciar con la configuración externa. Aquí vamos a tener una cara anterior, dos caras laterales, una cara posterior y dos extremos. Vamos a iniciar con la cara anterior. En la cara anterior vamos a tener la fisura media anterior, que va a continuar la fisura de la médula espinal, que estará en línea media y en el fondo de esta fisura va a cruzar en su parte inferior con los tractos corticoespinales. A ambos lados de esta fisura se van a encontrar las pirámides de la médula oblongada, o también conocida como pirámides vulvares, que básicamente son como pues dos cordones blancos y están limitados lateralmente por un surco anterolateral. Y de ahí van a salir de 10 a 12 filetes radiculares del nervio hipogloso. Ahora las caras laterales. Las caras laterales prolongan superiormente los cordones laterales de la médula espinal y en su parte anteroposterior vamos a tener a la oliva inferior, que es una eminencia elíptica y como su nombre lo dice, parece una oliva, va a tener una longitud de 1.5 y 0.5 de ancho, además de que se encuentra posterior al surco anterolateral. También tenemos al surco posterolateral, que va a separar las caras laterales de la cara posterior y de aquí van a surgir filetes radiculares de los nervios accesorio, vago y glosofaringio. Y finalmente las fibras cercadas externas anteriores, que bordean superficialmente las caras laterales y anterior de la parte inferior de la médula oblongada por fibras cenasas que parece que tengan estrías. Ahora la cara posterior vamos a tener una mitad inferior y una mitad superior. Vamos a tener que en la mitad inferior va a estar el surco medio posterior y dos cordones posteriores, que va a haber uno a cada lado del surco, que a su vez se van a dividir por un surco intermedio posterior en un tubérculo gracil y un tubérculo cuneiforme. Ahora en la mitad superior vamos a encontrar cordones que van a separar y se van a convertir en pedúnculos cerebelosos inferiores. Además, estos van a limitar entre sí un espacio triangular que se va a ensanchar. ¿Y esto para qué? Es para que se forme el cuarto ventrículo. Y cerrado posteriormente por el velo medular inferior, y que esta es una capa de epitelio, y en sus bordes va a continuar la tenia del cuarto ventrículo, que también es como una capita, pero esta va a ser nerviosa, y gracias a la tenia este velo se puede fijar a los pedúnculos cerebelosos inferiores. El velo se va a unir a la cara profunda de la pía madre y se va a formar la tela coroidea del cuarto ventrículo. Esta y el velo van a estar perforados por el orificio medio y este orificio va a poner en comunicación la cavidad ventricular con el espacio subaracnoideo. Y después vamos a tener, o sea, si levantamos la tela, el velo y las tenias, va a estar la porción vulvar de la fosa romboidea, que tiene una forma de triángulo en el que su vértice representa el ángulo inferior del cuarto ventrículo. Y esta va a tener el surco medio del cuarto ventrículo, el trígono del nervio hipogloso, una fosita inferior que va a constituir el trígono del nervio vago y el área vestibular. Luego, los cordones que limitan lateralmente la porción vulvar del cuarto ventrículo son los pedúnculos cerebelosos inferiores y sobre estos va a estar el surco intermedio posterior que se va a prolongar hasta el cerebelo y lo va a dividir en haces que continúan con los fascículos gracilo y cuneiforme. El medial va a ser el cuerpo yuxtarrestiforme y va a presentar en su extremo posterior un ensanchamiento que es el tubérculo gracil y el lateral el cuerpo restiforme. Ahora los extremos. Vamos a tener dos extremos, el inferior o vértice y superior o base. El extremo inferior va a presentar continuidad sin línea de demarcación precisa con la médula espinal. Y el extremo superior va a estar separado anteriormente del puente y a los lados por el surco pulpopontino, que de ahí va a salir el nervio abducen superiormente a la pirámide de la médula oblongada. Luego, en el extremo superior de la fisura media anterior, el surco bulbopontino se va a ensanchar en forma de fosita. ¿Esto para qué? Para formar el agujero ciego de la médula oblongada. Y cuando está superior y a la oliva se va a llamar fosita supraolivar, y cuando esté superior al cordón lateral se le va a llamar fosita lateral. Y de esta fosita lateral van a salir los nervios facial y vestíbulo coclear. Ahora, en la configuración
interna. Aquí lo vamos a estudiar, por así decirlo, en 3 cortes transversales, porque esta como que presenta diferentes transformaciones, por ejemplo, la desaparición de los cordones posteriores, o el entrecruzamiento de sensitivos y motores, nuevos elementos en la sustancia gris y la blanca, o la misma formación del cuarto ventrículo. Y pues vamos a iniciar con el primero. Y aquí las astas posteriores van a estar incurvadas y va a comenzar a producirse en la parte superior de la porción cervical de la médula espinal. Luego, el extremo de las astas posteriores va a estar separado de la superficie por el extremo inferior del tracto espinal del nervio trigémino, y finalmente las astas laterales, que como pueden ver son voluminosas y sus formaciones reticulares muy extensas. De aquí van a salir los nervios facial y vestíbulo coclear. El siguiente corte, aquí vamos a encontrar una cabeza y una base. La base va a formar el cuerpo con las astas posteriores, y la cabeza básicamente son dos masas laterales triangulares de sustancia gris que van a estar separadas de la base por los tractos córtico-espinales, que van a descender desde la médula oblongada hasta la médula espinal, y desde la pirámide de la médula oblongada de un lado hasta el cordón lateral del lado opuesto. Se van a entrecruzar en la línea media posterior a la fisura media anterior, y va a atravesar el asa anterior del lado opuesto. Luego está la cabeza de las astas anteriores, que se va a convertir en una columna gris que va a contener al núcleo ambiguo, y finalmente las astas posteriores van a presentar ensanchamientos como el núcleo gracil, el núcleo cuneiforme, que este núcleo va a tener dos núcleos secundarios, uno medial con el mismo nombre, o sea, núcleo cuneiforme, y va a formar parte de la sensibilidad profunda consciente, y otro lateral, que es el núcleo cuneiforme accesorio, que va a conectar la médula oblongada con el cerebelo. Y por último, el extremo posterior de la cabeza del asta. Y ahora el tercer corte. Este corte va a pasar por la médula oblongada superior al entrecruzamiento de los tractos piramidales, y veremos que posteriormente en la región de las astas anteriores va a estar la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Es la mezcla de sustancia gris y blanca, y superiormente van a estar los cordones posteriores, que van a desaparecer debido a su disminución de volumen, y van a terminar también en los núcleos gracil y cuneiforme. De las células de estos núcleos van a partir fibras que atraviesan la formación reticular. Se van a entrecruzar sobre la línea media anterior al conducto central, y se va a formar posteriormente a las pirámides de la médula oblongada. Este conducto, el conducto central, va a estar rodeado por la base de las astas posteriores y anteriores de la médula espinal, y finalmente vemos que el extremo posterior de las astas posteriores está separado de la médula oblongada por el tracto espinal del nervio trigémino. Y el cuarto corte. En este corte vemos que la sustancia gris que rodea el conducto central se encuentra el núcleo del nervio hipogloso, el núcleo posterior del nervio vago y el núcleo solitario. También se ve que el núcleo ambiguo está en la formación reticular y va a prolongar la cabeza de las astas posteriores, y anterior a este núcleo van a estar los núcleos olivares y accesorios medial y posterior. Luego, el esbozo del lemnisco medial va a aparecer anterior al entrecruzamiento de las fibras procedentes de los núcleos gracil y cuneiforme. Finalmente, las fibras del cordón posterior van a desaparecer casi por completo, y las fibras del tracto espinocerebeloso posterior van a alcanzar más bien el pedúnculo cerebeloso inferior al bordear el tracto espinal del nervio trigémino. El quinto corte, y aquí vamos a observar que sobre la fosa romboidea va a estar el surco medio del cuarto ventrículo, también el trígono del nervio hipogloso, la fosita inferior y el área vestibular. Esta fosa va a estar formada por una lámina de sustancia gris compacta, y gracias al ensanchamiento del conducto central va a contener un núcleo motor, que es el núcleo del nervio hipogloso, los núcleos vegetativos del nervio vago, que vamos a tener uno visceromotor y otro viscerosensitivo. El visceromotor va a ser el núcleo posterior del nervio vago, y otros núcleos sensitivos como el núcleo del tracto solitario, y también el núcleo espinal del nervio trigémino. Luego vamos a tener también que se encuentra el núcleo ambiguo, que en su parte inferior va a alojar al núcleo somatomotor del nervio vago. También vamos a tener que sobre la parte anterior del corte se observan dos nuevas formaciones grises, como el núcleo arqueado, que se va a desarrollar sobre la cara anterior de la pirámide de la médula oblongada, y el núcleo olivar inferior, que es una lámina plegada de sustancia gris en forma de bolsa, y su parte posterior va a estar entre los núcleos olivar accesorio medial y olivar accesorio posterior. Finalmente, entre los núcleos olivares inferiores vamos a observar el lemnisco medial, ahora sí bien diferenciado, que posteriormente a este va a estar cerca de la fosa romboidea, el fascículo longitudinal medial. Y el último corte,
Aquí vamos a tener el mismo corte transversal que el quinto, con la única diferencia que la fosa romboidea es más ancha. Aquí vamos a ver cómo en la lámina se encuentra el núcleo del nervio hipogloso, los núcleos vegetativos del nervio glosofaringeo, los cuales comprenden un núcleo visceromotor, que es el salivatorio inferior o salivar inferior, y un núcleo viscerosensitivo. Y por último vamos a tener el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. También vamos a tener que el núcleo somatomotor del nervio glosofaringeo va a estar en la parte superior del núcleo ambiguo, superior al núcleo somatomotor del nervio vago y anterior a los núcleos vegetativos de la fosa romboidea. Y ahora vamos a pasar a los núcleos, que estos son gracias al ensanchamiento del conducto central, que si recuerdan, se ensancha y forma el cuarto ventrículo, y se van a observar los núcleos que van a dar origen ya sea motor, sensitivo o vegetativo. Vamos a iniciar con los motores. Primero vamos a tener el núcleo del nervio hipogloso, que como pueden ver se encuentra en la mitad inferior de la médula oblongada, anterior al conducto central y a ambos lados de la línea media. También vamos a tener el núcleo de la porción vulvar del nervio accesorio, que va a estar anterior al trígono del nervio vago, inmediatamente inferior al núcleo posterior del nervio vago. Luego el núcleo somatomotor del nervio vago, que está en la prolongación de la cabeza de las astas anteriores de la médula espinal, y va a formar la parte inferior del núcleo ambiguo. Y finalmente el núcleo somatomotor del nervio glosofaringeo, que se encuentra en el núcleo ambiguo, inmediatamente superior al núcleo somatomotor del nervio vago. Ahora los núcleos sensitivos. Aquí vamos a tener tres núcleos. El primero es el núcleo espinal del nervio trigémino, que como pueden ver está lateral al núcleo presente en la misma parte de la sustancia gris, sobre la que se prolonga la cabeza de las astas posteriores, perdón. Y luego los núcleos vestibulares, que están anteriores al área vestibular, y finalmente los núcleos cocleares, que están en la médula oblongada y en el puente y van a ocupar la parte lateral del extremo superior de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y finalmente los núcleos vegetativos, que tenemos a los núcleos del nervio vago, los cuales están situados anteriormente al trígono del nervio vago, como el núcleo visceromotor, cuyo núcleo va a estar posterior al nervio vago, y el núcleo viscerosensitivo, que está lateralmente al anterior. Y finalmente los núcleos del nervio glosofaringeo, que están situados superiormente a los del nervio vago. Está el núcleo salivar inferior y el núcleo viscerosensitivo del nervio glosofaringeo, que van a sustituir a los núcleos posteriores del nervio vago y sensitivo del nervio vago también. Luego vamos a tener este pequeño esquema, que es el dibujo que vemos. En la A se representa el extremo superior de la médula espinal. En la B se ve que la cabeza del asta anterior está separada de su base por el tracto corticoespinal lateral. En el C, cómo los cordones posteriores desaparecieron casi totalmente y el conducto central ensanchado está separado del surco medio posterior por una comisura gris. Y finalmente, en la D, el conducto se ensanchó convirtiéndose así en el cuarto ventrículo. Y anterior a este van a estar los núcleos somatomotores y lateral de las astas posteriores sensitivas, que es donde están los núcleos del tracto solitario, los vestibulares y espinal del nervio trigémino. Y ahora sí, para terminar, como la cabeza de las astas anteriores constituyen el núcleo ambiguo. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y bonito día.